Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles está con nosotros María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Por supuesto, Darío Celis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la problemática del sector construcción para lo que resta del año. La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que México requiere solucionar las controversias sobre el cumplimiento de lo acordado en el TEMEC a través del diálogo sin poner en riesgo la llegada de nuevas inversiones a nuestro país e incluso el mismo tratado. Durante julio de este año se vendieron en México 83.137 vehículos ligeros, un alza anual del 12%, pero la menor cifra en comparación con los 4 meses anteriores. En el acumulado de los primeros 7 meses del año se vendieron 601.561 autos, lo que representa una caída de 0.19% respecto al mismo periodo del año pasado. En los primeros 5 meses del 2020, la producción de cerveza en México alcanzó un nivel récord de 5.708 millones de litros. Esta cifra ya superó en 13% lo fabricado en el acumulado de enero a mayo del 2019, esto es, antes de la pandemia del coronavirus. La industria de la construcción es uno de los pilares de la economía. ¿Cómo nos encontramos a medio de año? Tras 2 años y medio de pandemia, el panorama inmobiliario ha tenido mejoras en los últimos meses. Según la perspectiva de los líderes inmobiliarios, hasta el primer trimestre de este año, en México se mantiene un gran dinamismo en el giro industrial y logístico, seguido de vivienda vertical y hotelería y turismo, el cual en algunos casos ha logrado ocupaciones por encima de los niveles pre-COVID. En cuarta posición se encuentra vivienda horizontal y por último retail y comercio. Tanto en México como en el resto de Latinoamérica, el sector inmobiliario del mercado de oficinas es el que más ha tardado en recuperarse al presentar números negativos en términos de absorción neta. Para este 2022, se considera que en Latinoamérica el giro más importante será la vivienda vertical, aunque se esperan grandes resultados en el industrial y logístico por el impulso que se le está dando en toda la región. La inversión fija ha caído de manera dramática, en buena medida porque los proyectos en materia de infraestructura son escasos. Para hablar de cuál es la situación por la que atraviesa la industria de la construcción, termómetro fiel del desempeño de la economía, nos acompaña esta noche Gustavo Arballo. Él es expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Gusto en saludarlos de nuevo. Gracias, Gustavo. Bueno, pues ya veíamos un declive de la industria de la construcción antes de que se diera el cambio de gobierno, antes de que apareciera la pandemia, antes de que se recrudecieran todas las circunstancias con esta guerra que se está observando entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ha impactado todos estos factores, externos algunos, internos otros, al desempeño de la industria de la construcción? Un papel preponderante como institución, como Cámara de la Construcción, ha sido el presentarle al gobierno, a los gobiernos en turno, análisis, estudios y propuestas de cara a generar políticas públicas que nos ayuden como país a tener una planeación de largo plazo y que no obedezca entonces a situaciones de inversión en infraestructura, a caprichos u otras cosas. Sin embargo, el análisis al que yo me refería, ¿en dónde estamos parados? Un corte a junio del 2022, con datos oficiales del INEGI, tenemos una inflación en la construcción en lo general alrededor del 15%. En algunos conceptos un poco más, en algunos un poco menos. Entonces, démonos cuenta que esa falta de planeación, que las modificaciones en los proyectos, las modificaciones en los plazos, creo que ya es evidente, está en la prensa todos los días, lo que ha significado de incrementos en costo. Amén de que si no está perfectamente planificado o distribuido, pues hombre, la industria de la construcción en nuestro país y en el mundo también, más del 95% somos micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, si bien no es la mayor cantidad del PIB, sí es la mayor cantidad de empleo. Yo diría que como columna vertebral en la economía de un país, como motor, estás hablando de cerca del 6% del PIB, y estás hablando de empleos entre directos e indirectos de alrededor de 6 millones.
Entonces, esto nada más para dimensionar la importancia que tiene la industria de la construcción en la reactivación de la economía, pero también en tener las cosas ordenadas. Es decir, yo hablo de lo que se ha manifestado de inflación ahorita, pero en lo que vamos de este año fácilmente tenemos alrededor de un 11%. Hay conceptos que impactan más que otros, es tema de análisis más detallado, pero al final de cuentas estamos viviendo una etapa de incertidumbre, además del incremento. Claro. Gustavo, ¿y nuestra infraestructura se está volviendo vieja? Estamos viendo el tema del agua, el tema de las carreteras. ¿Necesitamos, digamos, que darle una buena mejorada a la parte de infraestructura? Dicen los políticos que lo que no se inaugura difícilmente se toma en cuenta, ¿no? Sí. Y las obras de mantenimiento normalmente no se inauguran, ¿sí? ¿No? Es decir, el relumbrón es lo que inauguro, lo nuevo, bueno, ahora hasta lo que va a empezar. Pero al final de cuentas tienes toda la razón. Es decir, lo que hagas, y todos lo tenemos como vivencia en nuestra casa, deja de darle un mantenimiento y se a los deteriora. 2, 3, 5 años se deteriora. Yo creo que si nos atreviéramos a hablar de un número como activo de infraestructura en este país, no tenemos ni idea de lo que tenemos, de lo que significa eso. Luego entonces la cantidad que debiéramos de invertir en mantenimiento y en conservación es precisamente lo que ha significado en estos últimos años a la baja. No lo tenemos. Bueno, eso nos va a costar más tarde o temprano. ¿Qué tendría que tener esa política en medio de este panorama que ya te comentaba, Darío, estamos viviendo en territorio nacional? Fíjate que precisamente en la construcción es parte de una gran cadena productiva. Afortunadamente todos involucrados y participando activamente en Concamín. Pepe Bugaber como presidente también lo ha venido manifestando, la importancia de que esa cadena productiva en unidad puede lograr para este país precisamente eso que estás comentando. Entonces, yo más que diría qué debiéramos hacer, debemos de seguir en esa unidad como cadena productiva, es decir, todos los que intervenimos en este sector para que la industria sea no nomás referente, sea una realidad como motor económico en este país. Es decir, y no estamos hablando que esta sea una receta para México. Eso pasa en el mundo, no estamos descubriendo nada. Es decir, creo que nuestros, y voy a hablar de políticos y funcionarios, lo debieron de tener muy claro para saber dónde enfocar las diferentes inversiones. Y esta cadena productiva de la industria de la construcción, ¿cuál es el estado que guarda a 3 años de gobierno, a 3 años de la concatenación de todos estos eventos externos e internos que han debilitado la economía? ¿Se ha desarticulado? No, yo diría que porque no se ha desarticulado. Pero dices, oye, ¿y qué pasa? Bueno, el cemento y el concreto se sigue vendiendo, porque ya sabemos que hay obras gigantescas pues, que tienen que utilizar ese insumo. Oye, ¿qué pasa con el acero? Pues se sigue utilizando porque hay ese tipo de obras. ¿A qué costos? Nada más en el acero, en este año y medio, hemos tenido incrementos, yo creo que andan cerca del 50%. Oye, ¿por qué? Porque dependemos de suministros de fuera, o de aranceles, o en fin, de diferentes causas. Entonces, como cadena, creo que hay algunos que se han defendido en ese sentido. Vemos números en el mercado financiero, así como lo menciono, ¿no? Puede ser el cemento, puede ser el acero, puede ser algunos otros productos que han vendido más, que han tenido buenos resultados. Pero recuerden que la industria como tal, que se conforma en primera instancia por las empresas constructoras, y ya dije el porcentaje de micro, pequeñas y medianas, es quienes deben de articular también a toda esa cadena productiva para que esto funcione. Claro. Y si se pusieran sobre la mesa, Gustavo, algunas prioridades para estos últimos años de la administración, ¿cuáles serían en materia pues, de infraestructura? Miren, finalmente el gobierno en su elaboración de presupuesto cada año designa las participaciones a los diferentes estados, porque a su vez los estados tienen sus inversiones en
para los mismos rubros. Entonces, eso es lo que hemos visto que ha decrecido enormemente. Y no quisiera dejar de mencionar el tema de la vivienda. Es decir, tenemos un rezago histórico que no lo hemos logrado abatir. Es decir, desafortunadamente a quien más les pega ahorita es a la base de la pirámide, es decir, a quienes ganan menos. Sí, dinero existe, es decir, el dinero lo hay y tenemos una institución como es el Infonavit, que es la hipotecaria más grande de América Latina y seguramente a nivel mundial muy importante. Bueno, eso es una hipotecaria, pero necesitamos generar parte de esas políticas públicas para que la vivienda se dé, estoy hablando de la vivienda nueva, ¿no? Es decir, se dé, y esa es la que hemos visto que ha decrecido también en los últimos años. Cuando digo no quiero dejarla de lado, porque recordemos que la vivienda es una parte importante de la construcción, que además es un tema de bienestar social, ¿no? Por supuesto. Sí, eso nos ayuda muchísimo. En fin, en esa lucha estamos desde el sector empresarial, repito, tanto a nivel Confederación, CONCAMIN, como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y su cadena productiva, que son cámaras y asociaciones. ¿Cómo calificarías entonces este año? ¿Es un año donde se va a pasar de estabilidad, donde se va a quedar en stand-by, donde afortunadamente esta situación de alza de precios, requerimientos de algunos proyectos de infraestructura ayudan a la industria de la construcción en general? ¿Cómo lo estarías viendo? Desafortunadamente nosotros tenemos que utilizar las perspectivas de los diferentes especialistas. ¿Qué esperamos con todo esto que está pasando y en esta incertidumbre? Desafortunadamente nada muy halagüeño que digamos, ¿no? Es decir, no nos hemos recuperado todavía de los niveles que estábamos antes del 2018. Entonces, ojalá que todos los problemas externos, lo que está pasando en el mundo, se solucione relativamente pronto y tengamos menores afectaciones en México. Pero bueno, hay que estar preparados, es decir, pensando siempre en lo positivo, hay que estar preparados para ese tema que viene. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues mejor planeación, más eficientes, etcétera, etcétera. Pues Gustavo Arballo, podríamos pasarnos aquí toda la noche platicando de los retos, los desafíos de la industria de la construcción. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, representante de la industria ante la Confederación de Cámaras Industriales de México. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Pues la industria de la construcción, que en estos momentos debería de verse como pues un motor para el mercado interno, tal parece que se está haciendo a un lado, y el problema es de que mucha de nuestra infraestructura pues está haciendo vieja. Así es uno de los motores pilares y obviamente reflejo de que la economía está débil. Ojalá que se estabilice y no solamente de forma exterior, sino también interior, Darío. Lástima, porque la industria de la construcción siempre ha sido considerada una actividad contracíclica. En este momento que tenemos todo en contra, deberíamos aprovechar ese sector para pues generar empleo, generar economías internas, regionales, riqueza regional, en fin, inversión, tantas cosas, claro, ¿no? Y como decía Gustavo Arballo, hay recursos, hay los bancos, hay financiamiento, hay fondos de inversión que están interesados en canalizar dinero al sector, pero pues tal parece que lo que falta es voluntad política para pues dinamizar esta industria. Darío, María Elena, muchas gracias. Buenas noches, Darío, Rogelio. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles 11:45 de la noche, por supuesto, por ADN 40.